He dicho caso cerrado. Ya, mis estimades, como ya vieron, nos toca biología y el objetivo es reconocer las características de distintos tejidos y células corporales. Oh, ¿el mismo que la clase anterior? Sí. Y el mismo de la clase que viene también. En este dossier son las 3 clases sobre tipos de tejido. Les recuerdo que habíamos visto en dossier 1, 2 y 3 la célula. Aquí con lujo de detalles, tipos de células organelos. Y ahora subiendo el nivel de complejidad en la organización biológica nos toca tejido. Les recuerdo que durante el desarrollo intrauterino el embrión tiene células de este tipo indiferenciadas. Después de ciertos factores, ciertos genes o ADN que ¿qué fue la palabra? Se expresa, esa es la palabra, cuando el ADN se expresa, forma todos los tipos de células que tenemos. La semana pasada vimos que habían 4 tejidos: muscular, epitelial, nervioso y conectivo. Ya, tic a muscular. Y hoy nos toca epitelial y nervioso. Son cortitos, sí, no se preocupen. Partieron. Esto está en su dossier, las mismas imágenes. Y corresponde a tejido epitelial. La palabra epitelial viene de epitelio. Y epitelio en biología es un revestimiento, una cubierta, algún sistema, algún órgano, a algo vivo. Este tejido limita, o sea, está todo el exterior de los órganos, como su cáscara, externa o interna, pone los límites. También reviste los órganos y también produce o sintetiza y después secreta, o sea, libera sustancias químicas. Aquí se nota en la de la izquierda, aparece estas células en azul, tal vez morado. El morado son los núcleos. Y estas células empiezan a producir estas sustancias químicas amarillas y a liberarlas al exterior. Vamos al dossier. Un, dice, esta es la imagen tal cual del dossier. Tejido epitelial. Y dice, hay síntesis y secreción de, voy a volver a la anterior. Estas células, fíjense que son bien cuadraditas, las que forman los epitelios. Son bien similares en tamaño y en forma y tienen la característica de estar muy unidas una entre las otras. De hecho, aquí no hay espacios intercelulares. Entre una célula y otra no hay espacios que los dividan. Si no, no podrían limitar y proteger los órganos del cuerpo. Hay distintos tipos de producción de estas sustancias que aquí están en amarillo. Piensen ahora en qué partes de su cuerpo producen sustancias y que se liberan, dentro del cuerpo o al exterior. Vuelvo. Aquí hay síntesis y secreción. ¿Qué parte de nuestro cuerpo, qué células producen algo que después la eliminan? Piensen, antes que me responda, la orina no es una producción del cuerpo, sino es lo que nos alimentamos. El riñón lo filtra, se queda con los nutrientes que le sirven y elimina toda el agua, que es la orina. Exactamente, Francisco Ford. Estrellita dorada, el sudor. Sí. Cuando nuestro cuerpo aumenta mucho la temperatura, se empieza a producir sudor para enfriarlo. El cuerpo, que no alcance niveles peligrosos, porque algunos órganos a temperaturas altas no funcionan. Están los riesgos también de las fiebres muy altas. Esto pasa en el cuerpo de los hombres, porque las mujeres no sudamos. No, mentira. Sí, es un secreto. Las mujeres sí sudamos. Creo que uno como que siente que le está dando calor y deja de hacer ejercicio, pero los hombres tienen más músculos, por eso son más fuertes también, tienen mayor masa muscular. Se empieza a desarrollar en la adolescencia, eso es un hecho.
No es que las feministas no es que las mujeres y hombres somos iguales, no. Los hombres tienen más masa muscular. De hecho, circula por su cuerpo mayor sangre hacia los músculos y tiene más fuerza. Es un hecho científico. Y su metabolismo también es más rápido. Entonces, toda esa actividad, alta actividad interna, hace que sean más proclives a sudar. Ya. Oh, ¿qué pasó? Me equivoqué. Ahí sí, sudor. Imaginen estas células de la parte externa de la piel, están unidas como una especie de bolsita, todas liberan, cada una de estas células libera esta sustancia que es el sudor, agua, también tiene electrolitos y algunas sales, por eso cuando se suda demasiado, o en el gimnasio, puede hacer deporte, se toman estas aguas con electrolitos, Powerade, Gatorade, aquellos, o, bueno, no importa, ese tipo de sustancias para compensar todo lo que se perdió en el sudor, que no es solamente agua. Les cuento que otras son las hormonas. Si recuerdan la materia de séptimo de sexualidad, en la base del encéfalo, bajo el cerebro, está la hipófisis, el hipotálamo, que producen hormonas que actúan sobre el sistema reproductor, sobre los ovarios y los testículos, para que comiencen a producir hormonas y aparezcan las características sexuales secundarias. ¿Se acuerdan de eso? De la base del encéfalo se producen hormonas que actúan en los testículos y los testículos producen más hormonas que hacen, por ejemplo, que le aparezca el vello facial a los hombres, que se le engruese la laringe y las cuerdas vocales y les cambia la voz y empiezan a hablar así. Y a veces les salen gallitos. ¿La manzana? La manzana de Adán o la nuez de Adán. En el caso de las mujeres, las glándulas en la base del cerebro producen hormonas que actúan en los ovarios y en el útero, que hacen que comience su desarrollo y, por ejemplo, llegue la primera menstruación. ¿Recuerdan cómo se llama eso? La primera menstruación ocurre como a los 12 años, se llama menarquia. Ay, así la vida de las mujeres. Ya, yeah. Lo que Entonces, pasamos las mujeres. cierto, es terrible. Eso estamos viendo ahora en séptimo. Si quieren se pueden conectar a la clase de séptimo, yo no tengo ningún problema. Y les cuento, esas células también, células de nuestro cuerpo, son glándulas en realidad. Varias células forman un tejido, y ese tejido se le llama también una glándula, porque produce una sustancia y la libera. Otro ejemplo es la leche materna, uno de los alimentos más ricos y nutritivos que existe en el mundo mundial. Es la leche materna, sobre todo la que, bueno, desde que nace el bebé, pasados los meses, la leche cambia su consistencia, pero aún sí, así es rica en nutrientes, en grasas y en anticuerpos. También las glándulas mamarias. En estas células se empiezan a llenar y a llenar de leche y la liberan al exterior, luego que ya están bien llenos, incluso a las mamás que producen mucha leche se les empieza a caer después que nace el bebé. Lo mismo, son glándulas, por eso se llama glándula mamaria, y libera al exterior leche. Entonces, esto es lo que sintetiza el cuerpo, sudor, hormonas o leche. Y el epitelio, el tipo de epitelio que produce esto, se llama epitelio glandular. Repito que una glándula, apunte, una glándula es una agrupación de células iguales entre sí. Más lento, profe. Una glándula es una agrupación de células. Creo que había un mensaje en el chat. Catalina, no puedo creer lo que me está diciendo, que estoy impactada leyendo el chat. Perdón, una glándula es una agrupación de células iguales que sintetizan
y después segregan la sustancia. O producen y liberan, aunque sintetizar y secretar suena más bonito. Ahora hay células que producen y liberan al interior del cuerpo, al exterior, a otro órgano, pero tienen todo tercero medio para aprender eso en detalle. Y este epitelio, este tipo de cubierta se llama epitelio glandular. Aquí aparece un epitelio. De hecho, aquí se ve como un espacio en blanco que se empieza como a llenar aquí. Se ve como con ramificaciones. Lo mismo que en el dibujo. Pero esta es una micrografía. Por eso, cuando pongo el círculo, significa que es una micrografía. Es como la vista desde el microscopio. ¿Preguntas? No, profe. ¿Tiene alguna pregunta, Agustina? Amaro, Antonia, Benjamín, Catalina, Diego, Felipe, Francisca, Francisco, Isaac, Josefa, Martín, Maika. Ya. Un día no les voy a hablar, les voy a escribir solamente por el chat. Siguiente. El segundo y último tejido epitelial es este. Una célula juntita a la otra, tampoco hay espacios intercelulares, muy unidas entre sí para proteger, como dice acá y dice en su dossier, su función es la de protección de nuestro organismo. Oh, me faltó arriba, perdón, retrocedo un segundo. Ejemplos. Son los mismos ejemplos de arriba. Cómo se produce sudor, hormonas y leche. Los ejemplos son la glándula sudorípara del sudor, glándulas endocrinas que producen las hormonas y glándula mamaria que es la que produce la leche. Se me desordenó la animación. Ahora sí que sí. Otro tipo de epitelio no producen y secretan sustancias al exterior. Este se llama epitelio de revestimiento y como lo dice su palabra, revisten a órganos o cavidades y lo protegen del exterior, lo protegen de cualquier lesión o infección interna o de toxinas, llámese drogas, puede ser, que no, alcohol, o en el caso ya que estamos hablando de apendicitis, la peritonitis, cuando ya a ver, apendicitis, por si no sabían, la terminación itis significa inflamación. Entonces, apendicitis es la inflamación del apéndice. Es doloroso y todo el tema, pero llega un punto que se inflama tanto que puede reventar el apéndice, imagínense el dolor. Y por si eso fuera poco, todo el líquido que tiene el apéndice en su interior, que ayuda a disolver los alimentos, ácido, cae dentro del abdomen. Ácidos dentro del abdomen, imagínense. Entonces, necesitamos Profe, no diga nada más. Me acuerdo todo del mal. dolor. Pero la Marisol ya no tiene apéndice, ¿sí? ¿O sí? Ya me la sacaron. No tiene apéndice. Tengo 3 hoyitos. ¿Sí? Te Sí, agradezco no, en me todo caso. hicieron como al tiro, me hicieron como 3 camaritas. Sí, incisiones. Claro, hacen un tajito pequeño, un hoyito y introducen por ahí todo. Agradezca porque antes Se hacía un hacían el tajo entero. tajo horrible. Y, o sea, hello, después no voy a volver a usar bikini. No, en verdad, demasiado matado. Sí. Bueno, la ciencia ha Igual duele, avanzado profe. mucho. ¿Ah? Ahora que pasó un año, todavía sigue doliendo porque por adentro todavía se está cociendo. Sí. Sí, Y me da porque la tienen, impresión que duran 2 años así, teniendo el dolor. y con el frío duele más. Sí. Tienen que pasar la capa de piel, de músculo, de grasa, varios Muchos, tejidos. muchos.
mucho Y después que lo operan de apéndice, tienen que hacer dieta blanda, Sí, no podéis comer nada así con grasa, nada rico, en otras palabras. nada rico. Comía arroz, puré, carne. Arroz, puré, carne. Todos Y los días. sopita. Qué terrible. Así que cuidan su apéndice. Ya. Volvamos al tejido de revestimiento. ¿Qué parte de nuestro cuerpo creen ustedes que protegen o qué tejido protege a nuestro organismo del exterior? ¿Qué límite hay con el exterior que nos protege? ¿Puede leer el chat? ¿Quién no tiene órganos? Bien, Francisco Foro, hoy día está brillante, Francisco. Excelente. La piel nos protege del exterior. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo, estimades? Bien, Francisco, una vez más. Estaba esperando que me dijeran el corazón, el cerebro, pero es la piel. Por definición, un órgano está formado por tejidos iguales y la piel es todo igual. Bueno, alguna está un poco diferente porque puede tener vellos, como los brazos, las piernas, los nudillos, y la palma no, pero sigue siendo la misma célula de piel. Así que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Ya, este epitelio de revestimiento nos cubre internamente algunos órganos para que no se contaminen. Y también puse la placenta o la bolsita del amnios donde está el bebé. También tienen tejido epitelial y es de revestimiento y protegen. Marcan un límite para que, a ver, es como un filtro y solamente algunas moléculas pueden pasar. Pasa el oxígeno, pasa los nutrientes, pasa el agua, pero otras no pasan. Un problema aquí es que la molécula de alcohol de las bebidas alcohólicas es muy pequeñita la molécula de alcohol y alcanza a pasar estos epitelios de revestimiento. Por eso las mamás cuando están embarazadas durante todo el embarazo consumieron alcohol de manera excesiva, el bebé puede tener problemas, malformaciones, a veces como labio leporino, visto que no les cierro bien el labio superior, o incluso pueden tener problemas cognitivos, porque en este caso es una toxina, es tóxico el alcohol y es tan pequeñita la molécula que pasa por los epitelios igual. Ese produce lo que se llama síndrome alcohólico fetal. Ya. Pregunta. Esas preguntas que me gustan a mí que los hace pensar. Aunque ya la respondí, ¿qué tipo de disposición o de orden deberían tener las células de estos tejidos? Las epiteliales. Francisco Ford, ya que anda brillante hoy día. ¿Cómo deberían ordenarse? Estrellita dura. Sí, ya lleva como 3 estrellitas doradas. Yo igual llevo dos. Ya, entonces, Marisol, la respuesta. No sé. Next, Next. pasa palabra. Prohibido aquí. Ya se adelanté, pero son todas similares, del mismo tamaño, altura, grosor, y están muy unidas, formando una barrera sin espacios intercelulares. Ay, se me fue aquí, no les mencioné. ¿Qué tipo de célula creen que es esta? Bien cuadradita, bien formada y tiene unos pelitos arriba. Eso se llaman microvellosidades. Y de hecho son unas extensiones de la célula y se mueven. ¿En qué parte de nuestro cuerpo podrán estar estas células? Otra pista, se mueven para arrastrar cosas. En la nariz. Sí, sí, en la nariz hay, bueno, tienen doble función también, de ser de filtro para que no pasen, no sé, polen de repente a veces no funciona, polvo, sustancias alérgenas, o al menos que ingresen menos. Bien, Marisol, una estrellita dorada. En la garganta también, en el digestivo también. A Francisco también dijo
Nariz. Ya. Cuarta estrellita dorada, Francisco. Ya. ¿Dudas del epitelio o del tejido epitelial? No, profe. Agustina, Amaro, Antonia, Benjamín, Catalina, Diego, Felipe, Francisca, Francisco, Isaac, Josefa, Marisol, Martino, Maica. No. Nope, No, nope, profe. nope, nope. No, profe. Y el último, entonces, a menos que no, es mi favorito. El tejido nervioso es hermoso, el tejido nervioso y las neuronas. De hecho, en la universidad yo hice mi tesis sobre la neurona. Esta es la neurona. Se fijan que la que tiene fondo negro aparece como una luz, llega y atraviesa todo el cuerpo y se va. Las neuronas se comunican entre sí por corrientes eléctricas. Sí, sí, sí. Corrientes de electrones de un voltaje muy pequeñísimo, o dije voltaje, perdón, de un potencial, de una diferencia de potencial muy pequeña a propósito de física. Y así se comunican unas con otras. Las células, los tejidos glandulares se comunican a través de las hormonas o de las sustancias que producen y las neuronas se comunican a través de electricidad. De hecho, esta corriente eléctrica se la han medido con instrumentos para medir el potencial eléctrico y son del orden de 0,2 milivoltios, ni siquiera voltios. Ya, estas hermosas neuronas conducen impulsos nerviosos. Oh, y ahí debería decir comunicación. Es como se comunican a través de impulsos. Son súper rápidos, milisegundos, y a través de corriente eléctrica. Si se fijan, parecen unas ramificaciones, tal vez como raíces, ramas de árbol. Y aquí están al lado izquierdo, escritas en amarillo. Esas ramificaciones se llaman dendritas. Son prolongaciones del citoplasma y de la membrana de las neuronas. ¿Qué función creen ustedes que tendrá? ¿Por qué no solamente la célula aquí, esto redondo del centro es el núcleo? ¿Por qué no solamente la célula es así, circular, y tiene estas ramificaciones hacia varios lados? ¿Qué dice mi público? ¿Puede repetirlo? No lo entendí. Ya, estoy diciendo que la neurona, ay, no es una célula como las que usualmente uno ve animal, que son redondas o cuadradas, sino que tiene estas ramificaciones, como estas especies de raíces o ramas que se llaman dendritas. Estas son prolongaciones del citoplasma y de la membrana. ¿Para qué se especializó así la neurona y para qué tiene estas ramificaciones? Para repartir Pensemos, la energía. piensen en las raíces. ¿Por qué la raíz en las plantas no es una sola hacia abajo y también tiene ramificaciones? Sé que es para hablar con los otros árboles, dicen. Bien, Marisol y Francisco Ford, una estrellita dorada más para cada uno de ustedes. Es para abarcar más espacio y comunicarse entre ellas. Si no, tendrían que estar más cerca, tendrían que haber muchas más neuronas. Desgraciadamente las neuronas no se regeneran, no se dividen, no se multiplican. Entonces, para abarcar más espacio, ocurre esto. El tejido nervioso está formado por dos tipos de neuronas. Dos tipos de células. Una son las neuronas y las otras son las células gliales. La amarilla que está en el centro es la neurona y las células gliales son las azules y rojas alrededor. Aquí dice, y en su dossier también, que les sirve de sostén, de nutrición y de protección. O sea, las rojas le ayudan a sostenerse en el medio, digamos, que no se muevan, que se mantengan en un punto fijo y no pierdan la comunicación con otras neuronas. También les ayudan a nutrirse. Se pegan de cierta manera o tienen contacto con las neuronas y les suministran iones, lo que necesitan para poder funcionar correctamente y le ayudan a protegerse de golpes, no sé, alguna sustancia que haya en el medio que los pueda dañar.
Entonces pues se dice que el sistema nervioso, el cerebro, a ver, sistema nervioso es encéfalo, que es del cuello hacia arriba, cerebro, cerebelo, la médula espinal, es un cordón que va por el centro de la columna vertebral, y los nervios están en todo nuestro cuerpo y nos permite sentir el tacto o el calor. Esos nervios, todo está formado por neuronas, pero acompañadas en el exterior de las células gliales. ¿Sí? La amarilla es la neurona, las rojas y azules son células gliales. ¿Preguntas del tejido nervioso? No. Vamos al dossier. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí mismo, del dossier. ¿Ya? ¿Qué significa CN? ¿Dónde dice eso? ¿Al final? Sí, Perdón, sistema nervioso. ya, ahora sí. Sistema nervioso. Materia de tercero medio también. Lo mismo que ya les dije, las neuronas conducen y transmiten información con impulsos eléctricos. ¿Cuál de todas estas en su dossier son neuronas? Tenemos 4 tipos de célula aquí. Están estas con forma estrellada, azules. Están estas amarillas que son circulares con un núcleo bien grande. Están estas otras que no sé, parecen un sol, amarillas. Y están estas rosadas. ¿Cuál de todas estas serán las neuronas? ¿Te parece sol? Opción 1, opción 2, 3, 4. A ver, mírela aquí. Este es el citoplasma, el núcleo, y todo tiene como una colita llamada axón. Esa es la neurona. Ahora vemos acá. ¿Cuál será la neurona? Opción 1. Opción 1. Esta azul con esta cola. Esta circular que está pegada aquí. Opción 3. Esta amarilla que tiene estas ramificaciones largas, varias, todas iguales. O esta número 4, color morado. 3. Me dice el público. La respuesta correcta es la 1, está. Fíjese, no se nota porque tiene harto amarillo en el centro, pero es esta color celeste que tiene forma de estrella y todo esto hacia abajo es su cola. Profe, Ah, Pónganle ahí a esta y a la de la izquierda, número 1. Esta es una neurona. Dígame. le iba a decir justamente esa. Rayos. Ya. ¿Cuál es, Maika? Dígame. La opción. Bueno, el que es de color azul, como celeste. Bien. Bien, Maika. Esta es. Ahora, las células gliales, las que los acompañan, son como las células de relleno del sistema nervioso. Esa es la verdad, que se diga. Se tenía que decir y se dijo. Células gliales son de compañía y de relleno en el sistema nervioso. ¿Y cuáles son? Todas las demás. Escríbale el número 2 aquí a esta célula con forma estrellada, a estas redondas con un núcleo bien grande. Cada una tiene un nombre y una función distinta, pero no es relevante verlo en este minuto. Mientras ponen números 1 y 2, respondo al chat. profe, si tiene número. Pues está muy chiquitito. Ah, sí, pero no tienen 1 y 2. Aquí, como les decía, cada una tiene un nombre diferente y una función, pero no es necesario decírselos ahora. Me dicen por interno que si tiritan o tiemblan partes del cuerpo, se debe, claro, una reacción un poco exagerada del sistema nervioso. Los nervios están conectados con los músculos. No les pasa a todos. No creo que nos pasa. De repente cuando nos empieza a saltar un músculo, una parte, o un ojo, eso es más común. El ojo empieza como a Sí, parpadear solo y ocurre cuando el sistema nervioso está alterado. Está muy, está como en una constante alerta el sistema nervioso si estoy bajo mucha profe, presión o bajo mucho estrés, a mí entonces me pasa reacciona. esto, pero con los dedos de la mano. Se me mueven de la nada a veces. También no se asusten, a veces la pierna,
No salta la pierna entera, pero uno siente que se mueve el músculo. A mí me pasa eso con la pierna. Se Es mueve una, sola. es una reacción nerviosa a su estrés. Mucha presión. Aunque uno piense nada así, igual estoy relajada, pero... O que a veces los músculos están muy tensos. Uno no se da cuenta, pero se aprieta los músculos sobre todo de la espalda cuando está bajo situaciones así. Entonces el sistema nervioso también actúa, le dice al músculo como, oye, reacciona, relájate. Pregunta de pensar. Para terminar, recuerden que SN significa sistema nervioso. Apunte por ahí en la esquinita. ¿Cuál de estas células se encontrará en mayor cantidad en el sistema nervioso? ¿Las neuronas o las células gliales? Por una estrellita dorada, pero de oro blanco. O el oro rosado, igual es bonito. Neuronas. Respuesta definitiva. Sí. Sí, profe. Taratatán. ¿Qué dice Francisco? ¿Saben qué? Se ha demostrado científicamente que el cerebro de hombres y mujeres no funciona igual. Pensamos distinto, tenemos intereses distintos. Profe, entró Luis. Sí, Luis Ponce. Hola Luis, tenemos clase a las 4. Pero que ese no es problema. Eso Los fue alumnos de octavo son súper simpáticos. muy simpático. Sí. La respuesta ¿Y es, Neurona. Yo dije neurona. miren este imagen, dibujo en realidad de tejido. ¿Cuántas neuronas aparecen y cuántas células gliales? Aquí hay una neurona en azul, en la orilla. Aquí hay otra, su axón. Y aquí debería haber la prolongación de otra. 3. ¿Y cuántas células gliales? Muchas. Entonces son las células gliales las que están en Mm, mayor cantidad. ya sabía. Ahora sabes. F en el chat. F. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, no hay duda.